hablando de la vida de José. Hace 8 días hicimos un alto en el camino para hablar de la vida de Judá y Tamar, y le explicaba que muchos predicadores no hacen ese alto, sino que se saltan del 37, de Génesis 37, donde inicia la vida de José, a Génesis 39, pero es necesario hablar de Judá y de Tamar. Y hoy vamos a seguir mirando cositas de un paralelo entre José y Judá. Lo que no hizo Judá sí lo hizo José, y al mismo tiempo vamos a mirar cómo José es un tipo de Cristo. Lo vimos desde el principio, desde que empezamos la serie, dijimos que él es un tipo de Cristo, y vamos a mirar el Evangelio en Génesis 39. Siempre debemos encontrar ¿qué? El Evangelio en el texto, y siempre debemos encontrar a Cristo cuando hablamos de él, cuando predicamos. Lo que dijo Charles Spurgeon, que en las Escrituras siempre hay un camino que nos lleva a la cruz, que nos lleva ¿a quién? A Cristo. Vamos a leer Génesis 39, solo unos versículos, y luego lo vamos a explicar texto por texto, verso por verso. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, pedirte, Señor, que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, sea aquel quien nos habla, quien nos ministra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que abunde en nuestros corazones, Señor, para vivirla, para atesorarla, para amarla. Enséñanos a vivir para ti. Confronta nuestro corazón, redargúyelo, quizás anímalo, quizás convéncelo de pecado, Señor. Pero sobre todo que tu palabra hoy sea exaltada. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a ver hoy Génesis 39, todo el capítulo. Y vamos a hablar del tema que se llama el propósito de la tentación. El propósito de la tentación. Normalmente cuando hacen un seminario, un aniversario, podríamos haber cambiado el tema, podríamos haber parado y haber hecho otro tema, pero realmente toda la palabra habla de Dios y habla de Cristo. Entonces cualquier tema que vaya en orden uno debe respetarlo para que la iglesia pueda entender eso, que la escritura toda es inspirada por Dios. Y yo sé que el tema que teníamos para hoy ya estaba preparado, y vamos a ver cómo el Señor está ahí, cómo Dios habla a su pueblo a través de este tema. Retomamos la historia de la vida de José donde quedamos hace 15 días, ¿se acuerdan? Entonces vamos a ir al 37-36 para retomar el último momento que vimos hace 15 días. ¿Por qué? Porque hace 8 días nos salimos de la vida de José y hablamos de un hombre llamado ¿qué? Judá, y de una mujer llamada ¿qué? Tamar, la palmera que fue escarnecida y que luego ¿qué? Floreció. Y el pecador vil y menospreciado que fue exaltado al quedar siendo del linaje del Señor Jesucristo, que es el hombre llamado Judá. 37-36 dice así: los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y usted podía leer inmediatamente el versículo 1 del 39 y conecta la historia. Ahí quedamos cuando los madianitas vendieron a José, y se lo venden ¿a quién? A un hombre que se llamaba como Potifar, que era oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora vamos a hablar de él, quién era, muchas cosas importantes. El justo fue vendido y menospreciado,
y aún así nos enseñará que se puede vencer la tentación. El traidor Judá, que participó de la venta de su hermano, cedió a la tentación sexual. José no cede a la tentación sexual. ¿Sí ve el paralelo? Judá, traicionero, falso, vende a su hermano, participa del pecado sexual con Tamar. José justo no cae en el pecado sexual y es llevado ¿a dónde? A la cárcel. Ahí vamos mirando. En cuanto a la tentación, debemos saber que todos los creyentes somos y seremos tentados desde el momento de la salvación hasta que Cristo venga por nosotros, es decir, hasta la muerte si el Señor no viene. Todos somos tentados, hemos sido tentados y seremos tentados. Y hay otra noticia, en algún momento todos los creyentes cedemos a alguna tentación. Si usted dice que no es así, usted no conoce a Dios, no conoce qué es el cristianismo. Así es. Usted dirá, pero yo no lo he vivido. Estoy seguro que sí lo ha vivido. Es tan sutil que a veces ni siquiera nos damos cuenta que ya hemos caído en la tentación, que ya hemos cedido terreno. Algo más es que el creyente no podrá vencer todas las tentaciones a las cuales es expuesto y deberá algunas veces vivir consecuencias de haber caído o de haber cedido en esas tentaciones. Solo Cristo venció todas las tentaciones porque no se halló pecado en él. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Que Cristo fue ¿qué? Tentado en todo. ¿Por qué? Porque era hombre, 100% hombre, 100% Dios, y era tentado en todo. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros. O sea que si es posible pasar ciertas tentaciones, claro. Que si es posible fortalecernos, claro. Las tentaciones vienen de diversas formas o fuentes. A veces proceden de un objeto físico, otras veces del deseo de satisfacer una necesidad humana. La tentación procede del deseo de conformarse a este mundo. Debe ser confrontada por el deseo de conformarse a la imagen de Dios. Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Dice que nuestro entendimiento debe ser renovado por el poder de la palabra para no conformarnos al mundo. ¿Cuándo el creyente cede en la tentación? Cuando él quiere conformarse al mundo en algún área de su vida. Hoy vamos a mirar específicamente la tentación sexual, pero la tentación no es solo sexual. Hay un sinnúmero de tentaciones que pueden venir a la vida del creyente. La tentación que se origina, voy a nombrarle 3 tipos de tentación antes de entrar al texto. La tentación que se origina en Satanás es confrontada mediante resistir al diablo según Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No dice que lo ate, ahí no dice que lo ate, ¿sí? Ahí no dice que lo reprenda tampoco. Dice que lo resista y dice que él huirá de vosotros. Es decir, que hay una tentación que puede provenir del maligno, puede provenir de Satanás. Obvio, permitido por el Señor, porque Satanás no tiene ninguna autoridad a no ser que Dios permita que el creyente sea tentado. Escuche, por otro lado, la tentación que surge de la concupiscencia de la carne es vencida huyendo de ella. Es diferente. En una dice resista, en la otra ¿qué? Corra, huya. Ningún hombre puede enfrentar la tentación sexual como él cree que puede hacerlo, decir yo soy fuerte y yo lo puedo hacer. Y no puede ponerse a orar en el momento de la tentación sexual, no puede llamar a que oren por él. No, él tiene que ¿qué? Huir. ¿Sí ve que es diferente? Hay una tentación que dice resista y hay otra tentación que dice que huya. Entonces la tentación hace parte de la vida cristiana. Hoy vamos a aprender del momento en la vida de José, cómo él vence la tentación y hay motivos por los cuales él lo logra hacer. Obvio, está fortalecido, tiene claro sus principios, tiene claro una relación con Dios y pasó un momento que podía haber sido su final. Si él hubiera cedido en la tentación, no sabemos cómo hubiera cambiado la historia, porque recuerdan a Judá. ¿Cuántos años pasó Judá descendiendo y descendiendo y descendiendo? 20 años.
En el momento en que venden a su hermano, dice el 39, el 38:1, dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Él se aparta después de ese episodio y el pasaje 38 nos narra 20 años de la vida de Judá. ¿A dónde termina? Mal. Por gracia y por misericordia Dios lo restaura. ¿Por qué? Porque está en juego el linaje del Mesías. No por él, por el plan eterno que Dios tenía para ese momento. Veremos en el sermón tres partes. Vamos a hablar tres partes. Primero vamos a hablar de la llegada de José a Egipto o a la casa de Potifar, que es lo mismo. Luego veremos cómo sucedió el momento de la tentación de José. Le pusimos: la tentación llega a José. Y finalmente vamos a ver la llegada de José ¿a dónde? A la cárcel. Cómo él es llevado a la cárcel inocentemente. En todo este proceso es notoria la gracia de Dios sobre José. Recordemos también que el evangelio está presente en el pasaje y recordemos que Cristo está presente en el pasaje. Entonces vamos a mirar la primera parte. El primer punto le titulamos: José llega a Egipto, y vamos a ver del versículo 1 al versículo 6. Debemos mirar siempre, para entender el pasaje que se va a predicar, iglesia, debe mirar dónde quedó la historia interrumpida. Y la historia quedó interrumpida por el pecado de Judá y de Tamar. Sabemos lo siguiente, por lo que vamos en una serie, que Jacob pensaba que su hijo había sido devorado por una fiera. ¿Se acuerdan? 37-33, para los que pueden leer o están tomando nota. Jacob pensaba que su hijo había sido devorado por una fiera, y que por lo menos también sabemos que sus hermanos quizás se imaginaban que nunca lo volverían a ver y que José quizás estaba muerto o que no iba a sobrevivir la vida de un esclavo, porque la vida de un esclavo no era fácil. Mientras eso pasa, allá en la casa de Jacob, el uno dice: mi hijo murió. Los otros dicen: nos deshicimos del soñador, del que pensaba que nos iba a gobernar. Él llega a un país extranjero, no conoce nada allí, no conoce el idioma, no conoce la cultura, es diferente y su condición es de esclavo. El preferido pasó a ser ¿qué? Esclavo. El favorito de papá ahora está en la casa de Potifar y es esclavo. El anhelado ahora está en una condición quizás peor que la cisterna. El último recuerdo que tenemos de él es que la cisterna. Ahora él está allí. Pero hay otro que dejó el trono de gloria con su padre para venir a una cisterna, porque el mundo no es más que una cisterna. El mundo es un mundo lleno de pecado y maldición totalmente. Él dejó su trono de gloria para venir ¿a dónde? A la cisterna, para hacerse siervo, doulos, esclavo. Para hacerse esclavo de su padre deja el cielo, y ahí empezamos a ver cómo toda la vida de José es el prototipo o el tipo de Cristo. Mientras José llega a un país donde es extranjero, empiezan a pasar cosas. Versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vamos a comenzar por ver que no nos da un tiempo, no nos dice cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que los hermanos lo venden allí en la casa de Potifar. Simplemente dice que él fue llevado allí. Pueden ser 2 años o pueden ser 2 meses en el momento en que retoma la historia Moisés. Nos da un nombre importante, Potifar, y da un título, oficial. Dice: un oficial ¿de quién? De Faraón. Una posición, capitán de la guardia, varón egipcio. Da todas las credenciales, todos los títulos. Está el hebreo, no es nadie en ese momento, y está el hombre de renombre, Potifar, una autoridad en el mundo egipcio. Este no era cualquiera, este no era un hombre pintado ahí que aparece en la escritura porque sí. Era el jefe de la escolta personal de Faraón. Era un hombre que tenía autoridad delegada para determinar quién vivía o quién no vivía. Podía determinar si un hombre podría acercarse o no acercarse a Faraón. Pero hay algo curioso, y es la palabra oficial. En hebreo es saris, viene de una raíz que significa castrar o eunuco,
Los estudiosos dicen que probablemente Potifar había sido castrado, porque hay otros textos en el hebreo donde la palabra oficial no significa eso, pero aquí sí, y tiene sentido, porque para delegarle a un hombre tanta responsabilidad, tanto poder, habría que cuidarse. Y hay otro sentido, otro que nos dice que sí es así, y es que se cuidaba el faraón de que él tuviera ¿qué? Descendencia, porque era un militar, era un hombre preparado en la guerra, él podría dar un golpe de estado a faraón. Ellos se cuidaban mucho de que la descendencia de faraones fuera ¿quién? De ellos, no más. Lo que se conoce como nepotismo en este tiempo. Solo la familia podría tener ¿qué? El poder, lo cual también se ve en las iglesias para que lo tengamos en cuenta. Era un ministro de Estado prácticamente debido al lugar que ocupaba. Era un hombre muy importante y él fue quien compró a José, quien pudo vivir en ese lugar, en la casa de Potifar. No tenía que ser también cualquier casa, era una casa muy bonita, pero veamos el versículo 2. Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Moisés resalta esta frase durante toda la historia de José. ¿Quiere verla? Versículo 2, mas Jehová estaba con José. Versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él. Versículo 5, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Versículo 21, dice, pero Jehová estaba con José. Versículo 23, al final dice, porque Jehová estaba con José. ¿Cuántas veces lo repite el autor? 2, 3, 5, 21, 23. 5 veces. Y hemos aprendido por la interpretación que cuando un asunto se repite nos está dando un mensaje, nos está diciendo que lo más importante de la historia es que Jehová estaba con José. Y por eso él puede vencer la tentación, porque Jehová estaba con él. El favor de Dios estaba con José en todo. Él no necesitó decirle a Potifar nada. Potifar vio que él era un hombre diferente y no era diferente por sí mismo, era diferente ¿por qué? Por la gracia de Dios. Note esto, Jacob confió todo a José, porque le puso por encima de sus hermanos, le dio una túnica de colores que solo usaban los príncipes. Potifar le va a confiar todo. Luego en la cárcel, el jefe de la cárcel le va a confiar todo. Y luego Faraón le va a confiar todo. ¿Sabe por qué? Porque Jehová estaba con José. No era más, no era un especial, no era alguien raro. Simplemente Dios estaba con él. Por eso era un hombre confiable. Dentro de los significados del versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dentro de las palabras claves ahí está la palabra próspero y no habla de dinero. En este contexto próspero habla de servir. Era un hombre que ¿qué? Servía. Sirvió a su padre cuidando las ovejas y pendiente de las bendiciones de hermanos que tenías. Sirvió a Potifar, sirvió en la cárcel y sirvió a Faraón. Era un hombre que servía. Es decir, prosperidad tiene que ver ¿con qué? Con servicio. No era una prosperidad económica, era una prosperidad verdadera. La vida de Dios estaba en él y eso era suficiente para todo lo que él tenía que enfrentar. Versículo 3. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Potifar notó que José era un hombre sabio. Es de deducir que aprendió el idioma, porque era otro idioma, o sea que también era un hombre que inteligente, tenía habilidades, dones, era honesto, siempre fue honesto, era trabajador y tenía virtudes de un verdadero hombre íntegro. Todo esto se conoce como la ética del creyente. Pero recuerde, no era porque él fuera diferente a ninguno, era ¿por qué? Por Cristo, porque Jehová Dios estaba con él. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Potifar, al ver la madurez de este joven, le pone de mayordomo en su casa. Puso en las manos de José todo lo que tenía. Debería tener muchas cosas por el lugar que él ocupaba en el reino egipcio.
El término del egipcio es a propósito. El autor Moisés y el autor el Espíritu Santo marcan a propósito. ¿Para qué? Para diferenciar siempre la condición del esclavo y la condición del egipcio. Para enseñarle a la iglesia que aunque él es el egipcio y aunque en el mundo tenía todo lo que un hombre pudiera desear, José era superior al egipcio porque tenía a Cristo. Muestra la diferencia de posición. El siervo de Dios es esclavo en una casa desconocida y el impío vive bien. ¿No le ha pasado eso en algún momento o solo me ha pasado a mí? Que usted dice, pero ¿por qué la vida cristiana a veces es tan difícil? ¿Por qué tanta lucha? ¿Y por qué los impíos no sufren nada? Y eso puede ser motivo de argumento en la vida cristiana. Y uno tiene que ser sabio y mirar las escrituras y darse cuenta que siempre los hijos de Dios están por encima del mundo. Y aunque él está en una condición inferior aparentemente, realmente José es superior en todas las cosas. Versículos 5 y 6. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Dios bendijo a Potifar a causa de José. Obvio, José era bendecido, ¿no? Vivía bien, tenía un lugar, tenía también una autoridad delegada. Se ha dicho que es más peligroso, escuche esto, se ha dicho que es más peligroso ser tentado cuando estamos siendo bendecidos que cuando estamos bajo una prueba. Siempre se ha dicho eso y creo que es cierto. La prueba es una bendición, pero en la prueba normalmente el hombre es más fácil que pase que cuando está bien, que cuando está próspero, que cuando aparentemente todo está en orden. Un predicador escocés dijo lo siguiente, escuche: la adversidad es a veces dura con el hombre, pero por un hombre que puede soportar la prosperidad, existe 100 que soportan la adversidad. Le repito, un predicador escocés dijo: la adversidad es a veces dura con el hombre, pero por un hombre que pueda soportar la prosperidad, existe 100 que soportan la adversidad. O sea que no solamente debemos desear ser prósperos en todos, sino realmente decirle: Señor, esa es tu voluntad, porque para muchos el momento difícil ha sido cuando Dios les bendice. En estos 20 y pico de años hemos visto pasar tanta gente en la iglesia. Hay gente que llega tan mal que uno realmente siente compasión. Uno dice, pues, llegan muy mal. A los pocos años, 2, 3, 4 años, ya no están tan mal. No tenían trabajo y ahora tienen trabajo. No tenían casa y resulta que ahora tienen casa. Pero hay algo curioso: pierden el amor por Dios. Dejan de amar al Señor. Este enemigo es peligroso, esta tentación de creer que tener todo en esta tierra te hace una mejor persona o te hace un mejor creyente, es un error. Y ha sacado a mucha gente de un propósito verdadero en Dios. El versículo 6 termina con una frase interesante. Dice: y era José, ¿qué? De hermoso semblante y bella presencia. Es muy difícil que digan eso de un hombre, ¿no? Es un elogio. Solo hay 3 hombres en la Biblia aparte de José que se dice eso: David, Absalón y Saúl, pero Saúl no lo ponen ahí porque no era muy hermoso en su comportamiento. Pero David y Absalón, la Biblia los describe como ¿qué? Hermosos. Se dice que Raquel era de hermoso semblante y de hermoso parecer, entonces probablemente sacó algo de la mamá y era muy apuesto. Y decía un predicador que eso es un peligro para los hombres también, ser demasiado ¿qué? Apuestos. Y que detrás de la belleza siempre vienen problemas, tanto para los hombres como para las mujeres. Siempre vienen problemas, y sobre todo en esta área que vamos a hablar ahora de la tentación sexual. Segundo, la tentación llega a José. Entonces vimos que José llega a Potifar, llega a Egipto, es un hombre muy inteligente, muy preparado probablemente, o es casi seguro que él aprende el idioma, aprende muchas cosas, se prepara, vive allí.
Hay algo curioso, es que José llega a los 17 años, es vendido, y él pasa 11 años en la casa de Potifar. O sea, el momento que vamos a ver ahorita, han pasado ¿qué? 11 años en el momento de la tentación. No es el muchacho de 18 adolescente, no, es un hombre de 28 años, consagrado, guardado, hermoso, bello, dice la palabra que era así, uno tiene que decir lo que dice la Biblia, era hermoso. O sea, no sé las mujeres cómo interpretan eso, pero yo tengo que decir solo que era hermoso y bello, no más. Pero las mujeres tienen otros calificativos, ¿sí? Era un hombre bien especial. No, no era un niño de 18 como a veces uno piensa porque uno no asocia o no estudia. Es un hombre de 28 años. ¿Por qué sacamos esas cuentas? 17, 11 en la casa de Potifar, 2 en la cárcel y llega a palacio a los 30 años. Desde 17 hay 13 años ahí, 11 y 2, 13. ¿Listo? La tentación llega a José, vamos a verlo desde el 7 al 19. Llega el momento de la tentación. José ha crecido, pero ahora su corazón será probado no desde fuera, sino desde dentro. Él ha crecido administrativamente, ha crecido en gracia, en sabiduría para con Dios y con los hombres, como dice Lucas del Señor Jesucristo. Ahora va a ser tentado no en sus labores, no en sus habilidades administrativas. Y póngale atención a eso. La tentación no viene de sus labores externas. ¿De dónde viene? Del corazón. Será probado no desde fuera, sino dentro. Es allí donde Dios trabaja para santificarnos. Las luchas más fuertes y constantes del creyente vienen de su propio corazón. Vamos a leer Santiago 1:14 para mirar ese versículo. Santiago 1:14 dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? Muerte. El Señor Jesús también lo dijo en Marcos capítulo 7, versículos 15 al 18. Marcos 7, del 15 al 18, hablando del corazón del hombre. Marcos 7 dice: nada hay fuera del hombre, versículo 15, que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Es lo que sale del hombre lo que contamina. Versículo 7 de donde vamos, del capítulo 39 de Génesis. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. El deseo de muchos hombres es ese, que la mujer le diga ¿qué? Duerme conmigo, al menos la esposa. Duerme conmigo. Aconteció después de esto, ¿de qué? De esos 11 años, podríamos decir. De todo ese proceso que él tuvo de ir creciendo, de ir ganándose un lugar más importante en la casa de Potifar. Aconteció después de todo eso que va a suceder esto. Dios ha bendecido su estadía en Egipto, aunque fuera esclavo. Fue una propuesta directa. La mujer de Potifar, la esposa, es desvergonzada y le dijo directamente: ven y tengamos relaciones sexuales, hablándolo en este contexto de hoy. Sí, porque no falta el que diga: no, pero solo le dijo que durmiera. O sea, no falta el que es muy santo y dice: pero ahí dice que solo le dijo que durmiera. No, ven y tengamos relaciones sexuales. Es posible que esta mujer ya lo hubiera pensado de antemano, porque el pecado obra así. No es que ella lo vio y se le ocurrió, lleva 11 años. Lo ha visto desde jovencito, lo ha codiciado, lo ha deseado. Como sucede con el pecado, ella ya está haciendo algo que ella ha planeado. Pero al estar cerca en su casa, la propuesta no se hizo esperar. Potifar permanecía afuera trabajando y las mujeres egipcias se distinguían por ser ¿qué? Inmorales. Es algo de la cultura pagana. La cultura o la civilización egipcia es igual al mundo hoy. Así como era en esa época, así es el mundo hoy. Se usan eufemismos. ¿Qué es eso?
Tuve que buscar porque no sabía, son frases o palabras que se usan para suavizar algo que parece grosero y ofensivo. Duerme conmigo, o sea, suena noble, ¿no? Es diferente decir, ven y pecas conmigo. Usted dice, uy, no. Si una mujer le dice a un hombre, ven y pecas conmigo, y este hombre es creyente, tal vez le haría un favor en decirle así. Pero no le va a decir así. Son términos para suavizar los pecados. Escuche, la borrachera en Egipto era una fiesta social. ¿Ha cambiado eso? No ha cambiado, sigue siendo igual. La prostitución e inmoralidad era considerada como una indiscreción juvenil. Y cuando se habla de prostitución o inmoralidad, no estamos hablando de la mujer que está en el burdel sin ropa. Estamos hablando de la inmoralidad cotidiana de hoy en día, de las mujeres que tienen más de un hombre, que tienen relaciones con más de un hombre. Hay una prostitución en ese contexto. ¿Qué otro eufemismo se puede usar? ¿Qué otro se puede usar? ¿Una cana al aire? ¿Una vez al año? Todas esas frases que uno se aprende de la sabiduría mundana son falsas, engañan al creyente. Versículo 8. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Vemos la respuesta de José basada en un carácter íntegro, en un hombre que conoce a Dios. Él llamó las cosas como son, no con frases raras. Él dijo las cosas claramente. ¿Por qué haría yo este grande mal? Escuche, él dice, él no quiso, José, dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino ¿a quién? A ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Detalles. 1. Él habría podido buscar otra excusa y haber dicho, no, yo soy hijo de Jacob y descendiente de Abraham y de Isaac y soy de un linaje real y yo no puedo pecar. Estoy esperando una promesa del Señor para mi familia. Él había podido decir, no, en estos 11 años he podido hacer una relación especial con Potifar, somos amigos, muy amigos, y pues en nombre de esa amistad pues yo no quiero dormir contigo. No, él dice, yo no puedo pecar contra quién, contra Dios. No pecamos contra los hombres primero, pecamos contra quién, contra Dios. Si tú tienes en cuenta eso, cada vez que vas a fallar o a equivocarte o a tomar una decisión incorrecta, podemos decir que vamos a pecar aparentemente contra las personas, pero estamos pecando ¿contra quién? Contra Dios primeramente. Dice que, ¿por qué haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta escena ya pasó en la Biblia una vez, con Adán y Eva. ¿Qué hubiera pasado si Eva hubiera dicho, ¿por qué yo pecaría contra Dios? ¿Sí ve que ya pasó esa escena una vez en la Biblia? Fue lo mismo. La tentación vino a través de Satanás, ella no respondió correctamente y ella cayó. Y miren el paralelo tan importante. Escuche, lea el versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Qué prohibición hay? Una, la mujer de Potifar. Él tiene todo lo demás. Así fue con Adán y Eva. Solo una cosa les dijo que no hicieran. Una. No les dio 10 cosas que no hicieran. Les dijo una que no hicieran. Y ellos fallaron en eso. ¿Se ve la diferencia? Pero es Cristo en José, mostrándonos la verdad, diciendo, sí se puede obedecer, sí podía haber un hombre que lo podía hacer. José muestra que sí se puede ser un creyente obediente. Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. En estos versos vemos ya el proceso exacto de la tentación. La esposa de Potifar insiste en tentar a José.
Algo cierto, iglesia, es que la tentación no para, persistirá una y otra vez, pero Dios tampoco para, siempre estará para ayudarnos. Versículo 11, después de insistir constantemente como el pescador con el anzuelo, buscó una ocasión donde pudiera comprometer al joven hebreo. Y dijo un predicador escocés: una vez se encienda la lujuria y el deseo, esto será imparable. Una vez se abra esa puerta, es difícil volver atrás. Las palabras que aparecen en estos versos no alcanzan a describir lo que sucedió, pero vamos a mirar porque hay un término importante ahí en versículo 11, versículo 12, ella lo asió. Esa palabra asió de su ropa significa violencia. En hebreo es tafas, con tilde en la A final, tafas. Y se usa en Deuteronomio cuando Moisés tiró con violencia las tablas de la ley. Es decir, ella lo sujetó a la fuerza, como cuando un hombre va a violar a una mujer. Normalmente una mujer no viola a un hombre, sino lo seduce con palabras, lo atrae con miradas, con gestos, con palabras seductoras. El ataque de la esposa de Potifar es único en las escrituras, no hay otro caso igual. Esta mujer fue violenta, o sea, lo quería ¿qué? Abusar, digámoslo así, o violar. La frase final del versículo 12 nos da la respuesta que toda persona debe tener ante la tentación, la frase final. ¿Y qué dice? Huyó y salió. Esa es la tarea de nosotros. No hay ninguna tentación que no tenga una puerta de salida. Al final vamos a verlo en las aplicaciones. No hay ninguna tentación que no tenga ¿qué? Una puerta de salida. ¿Qué hizo José? Él sabía que había una puerta y él corrió hacia esa puerta y ¿qué? Salió. Él nunca habló, nunca le dijo nada. Simplemente era tan fuerte la manera como ella lo tenía agarrado que cuando él se zafa, le quita ¿qué? La túnica. Ha perdido 2 túnicas. Perdió la de colores y ahora vuelve y pierde otra túnica. Nuestro rey perdió 2 vestiduras. Una la dejó en el trono. Dice Filipenses que tomando forma de hombre se humilló, y la otra la perdió en la cruz. 2 túnicas perdió el Rey de Gloria, como cantábamos hoy. Una en el cielo, dejó sus vestiduras, su gloria, se vistió de humanidad, eso se llama humillación. ¿Sí sabían que no hay nada más humillante para Dios? Algunos creen que la humillación era la cruz. No, no era la cruz. La humillación era ¿qué? Ser hombre, estar sujeto a un cuerpo, sujetarse el Dios de gloria a un cuerpo con deseos, con pensamientos, con emociones. Perdió una túnica en la gloria y perdió la otra en la cruz. Él perdió una. ¿Cuándo? Cuando sus hermanos lo vendieron. Y ahorita acaba de perder la otra. Versículo 13 dice: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo dije grandes voces. Del 13 al 19, según esos versos, la fuerza que ella tenía hizo que se quedara con la ropa de él y empieza a montar toda una historia para hacerlo parecer ¿qué? Culpable. La reacción de amor por el hombre se volvió odio. Y eso es así, iglesia. El deseo, cuando no se logra, hiere el orgullo. Y el orgulloso y soberbio se vuelve agresivo y se vuelve ¿qué? Violento, porque no obtiene lo que quiere. Es decir, aquí salió la verdadera naturaleza de la esposa de Potifar, que nunca nos dan el nombre mejor. Sí, no falta quien se le hubiera puesto a la hija mejor. No hay nombre. Lo que hay en el corazón de ella es muerte. Escuche esto bien porque sé que aquí es importante. El deseo sexual impuro o la lujuria o la lascivia siempre va a producir ¿qué? Muerte. Note que el deseo no es solo dormir con él.
Hay un deseo detrás del corazón de ella que se manifiesta cuando ella no logra su cometido. Ahora quiere ¿qué? Matarlo. Y eso es el pecado. El pecado insiste, la tentación es constante. Tenemos adversarios, la carne, el mundo y Satanás. Pero ¿sabe cuál es el más fuerte de ellos tres? La carne. No es Satanás, porque tú pierdes tu responsabilidad inmediatamente. Si hay tentaciones de Satanás, claro que las hay, pero él no es el más importante en cuanto a la tentación. El mundo siempre estará, pero la carne es lo que determina que usted pueda vencer en cualquiera de estas áreas. La reacción de esta mujer transforma un deseo a odio. Dice que ella quiere matar, destruir, dañar. Son las características de Satanás, la naturaleza pecaminosa. Y alguien dijo sabiamente que el cielo no conoce una cólera tan grande como la del amor transformado en odio, ni el infierno un furor tan grande como el de una mujer rechazada o despreciada. Eso es cierto. Cada pizca de deseo sexual de la señora de Potifar se convirtió en furor, en odio, a tal punto que lo acusó de una falsa violación. Note lo que dice el versículo 14. Llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Ella gritó? Nunca. Porque ella lo apretó, o sea, ella no gritó. Si ella está mintiendo, es algo falso. Versículo 15, vemos la mentira ahí. Viendo que yo alzaba la voz y gritaba, lo cual nunca sucedió, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Pero alguien dijo, estudiando bien, que quizás sí gritó de la rabia, o sea, de la impotencia de que él no durmió con ella. O sea, una mujer herida grita, y las mujeres lo saben. Es así. No está mal, simplemente gritan. Pero ella gritó, sí, porque quedaron así como, ella gritó de rabia, de piedra, digámoslo así, de decir, ahora lo voy a hacer matar. Versículo 16. Ella puso junto a sí la ropa, note, se quedó con la ropa, organiza la escena del crimen, dice, puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa, o sea, hasta que llega ¿quién? Potifar, su esposo. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí ¿para qué? Deshonrarme. Ella da el informe a su marido acomodando las palabras pensando que su esposo mataría al esclavo, que realmente era lo que debía suceder. Si se comprobaba que un esclavo intentaba violar a la mujer, a la esposa del amo, él debía morir. No había otra manera para resolver ese asunto. Pero Dios está en control. Su providencia, su soberanía está ahí totalmente en control de la vida de José. Si hay un momento donde un hombre podía haber sido premiado, sería este. Cuando huyó, cuando el valor más grande no era enfrentar, sino que huir. O sea, si pudiera haber un momento de galardón para la vida de José, sería esa escena. Pero lo que pasa es que Dios no ha terminado con José. Apenas está empezando. Hay mucho más por pulir en el hombre que va a ayudar a redimir a Israel. Hay mucho más en la tarea que le espera de gobernar uno de los imperios más grandes que ha existido sobre la faz de la tierra, que es la nación de Egipto. Versículo 19 dice, sucedió que cuando oyó el amo de José, es decir, Potifar, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor. El marido de la inmoral se enciende en furor. Pero no es, uno cree que es por lo que Josué supuestamente hizo. Escuchen, no, no es por eso. Es porque sabe que va a perder un hombre único. Y es también porque conoce el corazón de su esposa. Él sabe que no todo es cierto. Si él hubiera tenido la convicción de que ella le está diciendo la verdad, sencillamente lo matan y ya, se acabó la historia de José. Porque era lo que establecía el sistema egipcio. Eran muy fuertes con los esclavos. Ellos no tenían ningún derecho.
y menos saber que va a violar a la esposa del capitán de la guardia, de uno de los hombres más importantes de Egipto. Entonces dicen que él se encendió de rabia en sentimientos encontrados, no diciendo, ¿por qué la embarró José? Ahora me quedo sin uno de los hombres más importantes. 11 años en casa manejando todo, dice que le manejaba ¿qué? Todo. Y él también conocía el corazón de la esposa. Él sabe que tiene que hacer algo, pero su reacción no es la que ella esperaba. Se dice que él no le creyó todo, por eso lo mandó ¿a dónde? A la cárcel. O sea, la pena fue más suave. Ahora José va a vivir las consecuencias de algo que no ha hecho, para lo cual el término correcto se llama injusticia. Pero él está siendo formado, preparado para toda buena obra, como dice la palabra. Además nos recuerda a otro hombre que también sufrió injustamente. También fue a la cárcel. ¿Sí sabían que Cristo estuvo en la cárcel una noche? Una noche en la cárcel. Estuvo el jueves en la noche en la cárcel. Allí estuvo el Señor Jesucristo. Pero además murió. José no murió. Fue llevado a la cárcel, pero no murió ahí. Y murió por nosotros, para darnos libertad a su pueblo. Tercero, José llega a la cárcel. Versículo 20 al 23. Antes de cerrar ahí esa parte, tengo una pregunta. ¿Ya llegaste a la cárcel? Es la pregunta. ¿O ya saliste de ella? ¿O estás en ella? Algunos no han llegado a la cárcel, y menos por una causa injusta. Lastimosamente otros están en la cárcel espiritual, en la cárcel del corazón, donde la tentación todavía no puede ser vencida, donde el carácter no se ha formado para ser firmes y fieles a la verdad, donde nuestra profesión de fe muchas veces avergüenza al Señor. Muchos están ahí, en ese punto, en la tentación, dejándose vencer constantemente por ella, y podríamos decir que eso representa también una cárcel. Hablar de la cárcel o de una prisión no es nada fácil, más cuando no sabemos qué es eso. E ignoramos que aparte de las prisiones físicas también hay prisiones espirituales que son más fuertes. Estar en la cárcel cuando usted es culpable es justo, pero estar en una cárcel cuando se es inocente es más difícil. No voy a hablar de la vida de la cárcel, pero tengo autoridad para hablar de la cárcel, pero no voy a hablar de eso. Pero sí recuerdo algo corto, y es que en la cárcel todo el mundo es inocente. Uno habla con los demás presos y dice, ¿y usted qué? No, yo no hice nada. Todo el mundo es inocente. Otra cosa, en la cárcel sí hay inocentes. Yo conocí personas inocentes que lo son realmente. Es muy duro. Créame que es muy duro para alguien que está en una cárcel pagando algo que no hizo. Y algo final para no entrar ahí en detalles de la cárcel. Solo hay una manera de vivir la cárcel, y es aceptando que es justo. Eso me ayudó. Que es justo que yo esté ahí. Porque cometí un pecado ante Dios, pero cometí un delito ante la sociedad, y estoy ahí porque es que justo. Eso suaviza la pena inmediatamente. Eso es una pena suavecita. Porque usted se quita lo más importante de una prisión, es que la culpa. José es inocente, él lo sabe, Dios lo sabe, y él confía en Dios. Y él está haciendo lo mismo de siempre. Lo mismo que hizo donde Jacob, trabajar. Lo mismo que hizo 11 años donde Potifar, trabajar. Y ahora va a la cárcel ¿a qué? A trabajar. Y va a salir de la cárcel ¿a qué? A trabajar. ¿Para quién? Para el Señor. Algo importante es que donde usted está en su vida diaria, usted puede vivir para Dios. En su trabajo, no importa el trabajo que usted desarrolle, usted puede vivir para el Señor. Nos lo enseña José. En cualquier circunstancia él vivía para Dios. Potifar envía a la cárcel a José, lo pone con los otros presos del rey, versículo 20. Tomó su amo a José, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel.
Recordemos que Potifar es el capitán de la guardia, él puede determinar a qué cárcel lo manda y lo mandó a una cárcel donde habían hombres con delitos de reino. ¿Mm? En los patios es así, en la cárcel es así. Aquí en La Picota, en Bogotá, hay un patio donde están solo personas que son del Estado, jueces, fiscales, mayores del ejército, policía, todos ellos tienen ellos no están con los presos normales. Note. Él no está con los presos normales, a veces uno no sabe eso porque no ha estado en la cárcel. Entonces, él no está en un patio normal, digámoslo así, él está en un patio especial. Sin embargo, versículo 21, pero Jehová estaba con José, esa es la frase más bonita de todo el texto, y le extendió ¿qué? Su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Jehová estaba con José. Leamos Hechos 10:38. Hechos 10:38 está hablando Pedro, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con José, Dios estaba con Cristo, es el paralelo, es el tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Es claro que José gozaba de lo más importante que un hombre pueda tener en la tierra, y es la presencia de Dios en su vida. Le dio gracia delante del jefe de la cárcel. José cumple las palabras, se cumplen las palabras en José que era cabeza y no cola, siempre fue puesto por encima, sin importar las circunstancias, el favor de Dios era visible en él. El salmista lo registra claramente, Salmo 105. 16, 22. Ahí es claro. Ahí está claro lo que pasó con José. Salmo 105, 16. Trajo hambre sobre la tierra, es decir, Dios trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová que le probó. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara ¿qué? Sabiduría. Acá dice que José fue puesto en un lugar de honra especial. Si ve que el salmista lo aclara, José vuelve a ocupar un lugar especial en la cárcel. El jefe de la cárcel, dice versículo 22, le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Autoridad delegada. O sea, si José decía vamos a hacer una cena, podía hacerlo. Él podía gobernar la cárcel como él quisiera. José vuelve a ocupar ese lugar especial. Versículo 22, vuelve y dice la misma frase, que él tenía una autoridad especial. Versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová ¿qué? Lo prosperaba. Salmo 1. José es el hombre del Salmo 1 y Judá es la antítesis del Salmo 1. Judá estuvo en camino de pecadores, anduvo en consejo de malos, se sentó en silla de escarnecedores para escarnecer a Tamar. José es el hombre del Salmo 1, medita en la ley de Jehová de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice? Todo lo que hace prosperará. Cierra el capítulo diciendo, y lo que él hacía, Jehová ¿qué? Lo prosperaba. Es importante ver en José la vida de Dios en él, absolutamente. Y cerramos con las aplicaciones. Antes de hablar de las aplicaciones, iglesia, no hay una manera diferente para poder vencer la tentación. La tentación tiene un propósito, llevar al creyente a examinarse, a mirar su corazón, a decir, ¿realmente estoy viviendo
En Corintios el apóstol Pablo lo dice, examinaos si estáis en la fe. Diariamente el cristiano debe examinarse. Yo vivo en la fe, camino en la fe del Señor. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo porque ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo en la carne, dice Pablo, ¿lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios. El creyente debe vivir en la fe de la palabra, examinarse, para que cuando venga la tentación no sea vencido. Miremos las aplicaciones. La primera, no confíes en tu propia fuerza. Cada vez que te apoyas en tu propia prudencia, puede ser ¿qué? Vencido por el pecado. No te confíes de las habilidades que tengas en cuanto al conocimiento bíblico. No te confíes porque vienen los domingos a la iglesia, vienen los martes a una reunión, escuchas sermones, de pronto oras y lees la Biblia, aún así no te puedes confiar de ti mismo. Siempre tienes que depender ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Segunda aplicación, siempre hay una salida. Primera de Corintios 10:13. Siempre hay una salida. Ese verso deberíamos aprendérnoslo de memoria. Me lo hicieron aprender de memoria cuando fui por allá a predicar a una casa de rehabilitación, y para almorzar usted tenía que decir ese verso. Si no se lo aprendía de memoria, no almorzaba. Entonces todo el mundo se lo aprendió. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis soportar. ¿Se imagina donde no hubiera habido puerta en la casa de Potifar? José no puede escapar por el techo. José sabía que había una ¿qué? Una puerta. Tercera, lucha. La vida cristiana es una batalla. Es una guerra con muchas batallas. A partir del momento en que una persona nace de nuevo, es objeto militar del enemigo. En ese momento se empieza una guerra espiritual, no porque la persona se pierda, porque no puede perder la salvación, porque no agrade a Dios, porque no lo glorifique, porque no sea testimonio, porque su vida manche la vida cristiana. Y lastimosamente tenemos que cuidarnos de eso. Es una guerra. En una guerra pasan dos cosas: peleas o eres el botín, no hay más. Cuando uno está en el ejército, hay un delito que se llama el delito de cobardía. Si hay un combate o un hostigamiento y usted tiene que disparar, si se le comprueba que usted no disparó, usted va a la cárcel. Al final se limpian los fusiles con un cordel y los suboficiales pasan revista, y si el fusil está limpio, quiere decir que usted no disparó y abandonó a sus compañeros en guerra. Y usted es juzgado por un consejo de guerra, se llama. Y estoy hablándole literal aquí en el ejército, en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Usted tiene que disparar. No, que tengo nervios, dispare, para que no lo manden a la cárcel. En el momento del hostigamiento pueden venir el miedo y le advierten a uno: solo apriete el gatillo, no importa, pero dispare para algún lugar. Porque el ruido y todo eso hace que el enemigo ¿qué? Se detenga. Entonces los cristianos somos llamados a vivir una guerra espiritual. Ese es el tema de la escuela que vamos a ver. Guerra espiritual bíblicamente, no erradamente. Bíblicamente si hay una guerra, y la principal arma es la palabra de Dios, y lo más efectivo para la guerra se llama ¿qué? La obediencia. Esa es el arma poderosa. Y último, no eres el único que vive una tentación. Qué buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque cuando crees que eres el único, te vuelves víctima y crees que no vas a salir de ahí, y dices: no, pero es que el pastor no me entiende. No, no es que yo no lo entienda, es que no fui llamado a entenderlo, fui llamado a ayudarle. A veces no les entendemos, pero no se trata de que nosotros les entendamos a ustedes, se trata de que ustedes entiendan la palabra, que entiendan lo que dicen las escrituras, que su caso no es el único. Si escucháramos la historia de cada uno de nosotros acá, terminaremos llorando todos por la triste historia que nos tocó. Pero no es así. En Cristo la vida es diferente, iglesia. Póngase sobre sus pies.
Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.